Hola, muy buenas, bienvenidos a la Cueva JV. Hoy tenemos como invitada a Marta. Bienvenida, Marta. Hola, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues me someto a las preguntas que quieras. Marta, eres abogada, próximamente jueza del Estado Bueno, si, y si la suerte si va todo va conmigo, bien, ¿no? si todo va Sí, bien, vamos a pensar que todo va bien, que se alinean los astros en la constelación adecuada, sí, porque... sí. Luego además es curioso porque tú cuando haces las oposiciones ahora son conjuntas, entonces es oposiciones a jueces y fiscales del Estado. Según luego el número que saques, así puedes elegir o no la plaza. Entonces a lo Ujú. mejor llega un momento en que apruebo y no puedo ser juez, sino que me toca ser fiscal. Pero bueno, no pasa nada. El derecho penal es muy divertido. Coño, pues eso es muy interesante. Entonces, tú vas un poco como a la lotería, a lo que te toque. Sí, 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 sí. Es totalmente aleatorio. O sea, tienes que sacar los mejores números si tú deseas conseguir X plaza y estás 100% seguro de que quieres ser juez, 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 juez o fiscal, fiscal, fiscal. Está claro que o eres de los mejores o si no, lo que sobre es lo que te toca. Ujú. Entonces, realmente no debe haber mucha diferencia entre un juez y un fiscal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia para que el público general sepa un poquito? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que el juez Em, pues es un poco el que determina la penalidad aplicable, ¿sabes? Se estudia el caso, el asunto, mientras que el fiscal más o menos es como un orientador, ¿no? O sea, se saben las penas, normalmente está trabajando en el ámbito de materia penal, sobre todo también cuando hay personas que tienen cierta discapacidad o que son menores, también Ujú, entra en juego el fiscal y en el ámbito civil, pues en el caso de que haya este tipo de personas que necesitan una protección extra. Entonces el Ministerio Fiscal entra como un sujeto de apoyo. ujú, Y lo que hace es una serie de recomendaciones al juez, ¿no? En plan, se estudia también el caso, ve las leyes, ve las penas y dice, oye, pues yo creo que a lo mejor sería mejor aplicar, por ejemplo, una pena de 10 a 15 años y luego el juez está a su poder, ¿no? El decir, pues oye, concuerdo contigo o dentro de la línea general que me has dado de orientación, pues creo que a lo mejor puedo reducir la pena o, ¿sabes? sí, o sea, realmente las dos figuras van a estar muy... Se complementan. Ujú. Entonces, en un juicio es lógico tener a las dos entidades, ¿no? Sí, 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 sobre todo en materia penal. O Ujú, sea, luego además, en sí, los jueces y los fiscales tienen una estructura diferente. Entonces, cuando tú hablas de jueces, ¿sabes? También tienen un estatuto propio, también tienen una ley orgánica propia por la que se rigen. Em, y bueno, pues así como cuando empiezan a distribuirse, pues, pues hay pues, una serie de presidentes de tribunales y audiencias, ¿no? ujú. Luego también están las juntas de jueces, los presidentes de salas de jueces, jueces decanos, o sea, hay mucha variedad. Luego dentro del Ministerio Fiscal lo que se habla ya es de secciones especializadas, por ejemplo, en materia de contrabando, materia de corrupción, defensa del patrimonio, de menores, también en determinados sectores y, por ejemplo, en una localidad como puede ser Madrid, que hay muchos accidentes de tráfico, habría una fiscalía que estuviese especializada en materia de accidentes automovilísticos. Ujú. Entonces, pues bueno, hay mucho Muy mejunje. Sí, ya veo. Yo no, la verdad es que sabía un poquillo cómo estaba el caso, pero realmente a un público general, ¿no? Parece como que la justicia está muy enrevesada, tiene muchos recovecos, muchas cosas. Y bueno, está el caso de algunas actuaciones últimamente, como que parece que la justicia no es tan buena o tan bonita, ¿no? Como la pintan.
¿Tú crees que Mm, estaría bien o la justicia, está adaptada a los tiempos modernos? ¿Habría que revisar el código penal? ¿Algún tipo de a ver, actuaciones? en primer lugar, respecto al Código Penal, yo creo que sí que habría que endurecer un poco las penas. Está claro que España es un país muy laxo, en cuanto el castigo de los hechos ilícitos. Eh, entonces, habría que hacer una reforma un poquito más severa. La cuestión es que pues, siempre va a haber gente que se va a oponer, Ujú, pero bueno, si hay que reducir la criminalidad, pues al final toca actuar al Estado con un poder coercitivo, ¿no? Que es a través de la sanción, que por eso se vale la justicia de ella, que mm, es el poder disuasorio de decir que si cometes tal hecho, pues te va a caer X pena. ujú. Entonces es lo que te va a disuadir de cometer el acto. Sí, claro. Es lo Pero, por que ejemplo, sí, sí, estamos dime. viendo que hay muchos preceptos que no se aplican. Por ejemplo, podemos ver que hace unas semanas hubo una manifestación en el País Vasco en apoyo a un preso de ETA. Bueno, ese Ujú, señor ha cometido X delitos, está en prisión porque ha tenido pues, cargos de asesinato, de homicidio. Y lógicamente dices, pero ¿cómo se puede permitir este tipo de manifestaciones, no? Pues el Código Penal las castiga, es una exaltación al terrorismo, una alternación. Y curiosamente, las penas que se aplican a esas ujú, personas sería una pena de prisión de 1 a 3 años o una pena de multa de 12 a 18 meses, ¿vale? ujú, Eh, Ello está en el artículo 578 del Código Penal, por si a quien le interesa prefiere mirarlo. Y dices tú, a ver, ¿se está penando a esas personas que están llevando ese hecho? ujú, No, no, no. Pero dices, ¿por qué no se las castiga? El sufrimiento de las víctimas, de las familias que tienen que ver cómo un asesino de un ser querido está llevando alabanzas, ¿cómo se deben sentir esas personas que ven que están siendo dejadas de lado por la justicia? mm. También hablando de manifestaciones, todas estas manifestaciones de carácter violento contra algún tipo de colectivos, ¿no? Ya sea contra Esas son inconstitucionales, son totalmente inconstitucionales. Es que dentro de las manifestaciones, las huelgas, hay una serie de huelgas que se consideran ilícitas, ¿no? Ujú, Y que, bueno, pues por ejemplo, una huelga rotatoria, una huelga en que, por ejemplo, una persona tiene un puesto de trabajo que es vital para que funcione la fábrica o la empresa, se pone de huelga. ujú, Entonces, ese tipo de huelgas estaría prohibidas porque causas muchos males, muchos daños. Lógicamente, hay huelgas que están hechas por motivos políticos que no tienen nada que ver con el ámbito laboral en el que se participa, también estarían prohibidas, ujú, ¿sabes? Y ya, pues, lógicamente, aquellas que tú me dices, es que van en contra del artículo 14 de la Constitución que me habla del principio de igualdad de todas las personas en España ante la ley, sin que quepa discriminación alguna por razón de género, raza, sexo, religión, opinión. Están totalmente en contra de la Constitución, son inconstitucionales, no se deberían permitir, tendrían que estar castigadas y ser frenadas, lógicamente. ujú. ¿Y por qué crees que no se persigue o no se... Hay realmente desde dentro de, bueno, de los órganos de la justicia tal atasco dentro de, o sea, debería haber más jueces, debería agilizarse el método de justicia para que se pudiera procesar ciertas cosas antes? ¿Cómo lo ves tú? Mm, Yo creo que el método que se utiliza ahora está bastante bien, en el sentido de que, bueno, pues tú, por ejemplo, tienes el procedimiento oral, tienes el procedimiento también escrito, que es el ordinario, Ujú, eso es en el ámbito civil, en el ámbito penal, pues lógicamente están los jurados, los tribunales y todas estas historias. Y que en sí, normalmente, a la hora de interponer demanda, la contestación es en un plazo de 20 días. O sea,
Se puede agilizar bastante, el problema luego ya es si, por ejemplo, se van añadiendo datos o hechos que van apareciendo posteriormente y que se tienen que complementar en el informe. Ujú, Entonces, lógicamente, eso conlleva un nuevo estudio, una nueva perspectiva del asunto por parte del juez y bueno, también se otorga un plazo de 15 días para formular alegaciones por parte de las partes, también se solicitan los medios de prueba, ujú. en los cuales, pues bueno, pues el plazo normalmente puede oscilar entre, creo que es un máximo de 20 días o así, o 30. Entonces, yo creo que está bien. O sea, Ujú. a lo mejor sí que sería más correcto que hubiese más jueces o más fiscales, en vez de tanto político, ¿no? Que no sirven de mucho los políticos. Pero, pero bueno, eso Ya, ya, claro. ahí nosotros no podemos manejar nada, porque al final lo que decide es el gobierno, que saca los casos, los asuntos. Por otra parte, si miras los órganos superiores de la justicia, como por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial, ya se nos advierte directamente cuando se estudia el tema, por ejemplo en materia de oposiciones, de que es un órgano que sus miembros son nombrados por el Poder Legislativo. Entonces, que al final los propios miembros del tribunal pues, se van a Ujú. tener que blindar frente a ese Consejo General del Poder Judicial, porque se juntan materias que tendría que haber una separación más clara de poderes, pero al fin y al cabo es la organización que se está llevando a cabo hoy en día. Por Mm, ejemplo, también se nos dice muchas veces de que hay una diferencia entre el poder ejecutivo administrativo, ¿no? Pero en realidad es una apariencia de ficción lo que se hace. Nada más lejos, tú, por ejemplo, cuando administras, también tienes que llevar a cabo una aplicación de leyes, pero mm. el poder ejecutivo, cuando las ejecuta, cuando las lista y cuando se redactan por el legislativo, al final lo que están llevando a cabo es una especie de complementación. ¿A qué te Entonces, refieres en verdad con? una complementación, pues por ejemplo, los ministros, ¿vale? Los ministros Ujú. llevan a cabo un poder ejecutivo, pero también efectúan un poder administrativo. Entonces, en ese sentido, se crea una apariencia, ¿sabes? De que hay una división de poderes, pero tenemos figuras que, como vemos, están en ambas ubicaciones, ¿no? Ya, claro. Entonces, lo que se ha creado es una especie de ficción que lo único que ha mejorado a lo largo del tiempo es en el estilo de que si se cambian los miembros del gobierno, se cambia el gobierno de turno, ya sea de izquierdas o derechas, los funcionarios van a seguir teniendo la posibilidad de estar ocupando su puesto. O sea, se Ujú, acaban las cesantías que ocupaban en el siglo XIX, que eran atroces, lógicamente, porque mm, eso llevaba a cabo una serie de parones en los sistemas de administración que eran insostenibles. ujú. Claro, y con el respecto que dices, al final parece como que se debe algo, ¿no? A la política de parte del judicial De los altos cuando cargos, sí, sí, eso de es. los altos cargos sí. O sea, son elecciones políticas que, si bien te exigen tener 15 años en ejercicio, cierta reputación, ¿no? Ujú, Pero al final es un cargo que te están dando a dedo. Entonces, no sabes, como yo digo, lo que te van a exigir, ¿no? Por obtener ese puesto. mm. Claro, lo vemos en algunas decisiones políticas, como pueden ser, ¿no? Los indultos de los catalanes Sí. o, por ejemplo, el no haber enjuiciado al rey emérito, que creo que a esas alturas de la vida ya está más que demostrado que ahí ha habido algún tipo de cosa ilícita. A ver, también respecto del rey emérito, aunque ahora, bueno, haya decidido abdicar, sigue estando aforado. Entonces, claro, o sea, de juzgarle, le tocaría estar ante la Sala Penal y Civil del Tribunal Supremo. Ujú, Entonces, claro, yo ahí ya
prefiero no meterme y no entrar en decisiones, porque yo de momento solamente estoy estudiando. Entonces, a lo mejor es muy bonito verlo todo esto desde la teoría y puedes ver los fallos, ¿no? Pero luego Ujú. la práctica seguramente va a ser mucho más complicado, vas a tener muchas personas alrededor que te van a decir: "Oye, esto no lo podemos hacer así, porque a lo mejor estás molestando a alguien". Bien, bien. Pues entonces, si quieres, cambiamos de tema y nos vamos a otro tercio. Vale, como quieras, como quieras. Respecto a lo que habías dicho de modernizar la justicia, aparte de endurecer las penas, ¿crees que debería haber otro tipo de aplicación de delitos más modernos, como el ciberacoso, Sí, el bullying, ese tipo de cosas que a lo mejor ahora mismo se escapan un poco, ¿no?, de la vía judicial tradicional, porque al final el derecho bebe mucho del derecho antiguo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, sí, y muchas de las cosas que pudieran pasar antaño, ahora mismo, pues a lo mejor no pasan o pasan de forma diferente o incluso, pues lo dicho, ¿qué amparos hay ante los ciberdelitos, ¿no? Ante eh, algún tipo de, pues eso, delitos en la red o algún tipo de cosas. bueno, cada vez, se está estudiando más. Lógicamente no pueden hacer oídos sordos a la realidad que estamos viviendo hoy en día. Em, por ejemplo, si nos vamos al artículo 18 de la Constitución, bueno, como vais a ver, la Constitución es la base y el desarrollo para, para todo. O sea, es nuestra piedra angular. Entonces, si bueno, nos vamos a él, nos protege el derecho a la intimidad. Y Ujú, entre las garantías de la propia imagen, el honor y todas estas historias, pues está el secreto de las comunicaciones y la protección de datos. Entonces, respecto al secreto de las comunicaciones, pues ahora el Tribunal Constitucional lo que está diciendo es que bueno, pues somos una sociedad tecnológicamente moderna, que lógicamente eh, todo lo que se habla, ya sea por correos, WhatsApp, desde que se efectúa desde un medio o artificio instrumental o técnico, debe tener una protección, porque al final se debe garantizar una serie de libertades individuales, pero también el desarrollo de la cultura científico y tecnológico que puede acarrear pues, X correos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, te mando un correo, ¿no? Y en ese correo yo te estoy estableciendo una idea para un negocio. ujú. Un negocio innovador y que todavía yo no he hecho la patente. O sea, eso sería una comunicación que es entre nosotros, que hay un secreto de comunicaciones. Imagínate que el móvil tú lo dejas en algún lado, te lo lee X persona y se hace acopio de la idea, leyendo tus mensajes, ¿no? Pues ahí ya Ujú. habría un hecho ilícito porque está cotillando algo que no le pertenece. Claro, Y también se está además, haciendo una apropiación indebida intelectual, lógicamente, en este caso. sí, y además eso, muchas veces eso que cuentas, por ejemplo, sí que puede ser algo muy parecido, ¿no? A violencia dentro del ámbito de pareja, en el caso de lo que tú decías, de meterse donde no le Sí, llaman. sí, sí, sí. Lógicamente, no es ámbito de violencia, pero sí que se podría establecer más o menos, em, bueno, pues como traspasar la línea de la privacidad. Porque una cosa Ujú, es que tú tengas una relación de pareja y otra cosa es que vivas de tu pareja, ¿no? Que ujú. tengas una situación tan dependiente que lo que crees es una toxicidad que al final lo único que va a causar es problemas para ambas partes y dolores. ¿Y hasta dónde llega la privacidad? O sea, ¿hasta qué momento? Porque, por ejemplo, muchas veces los chantajes, la algún tipo de intimidación o van a través del teléfono. Sí, sí, ¿Hasta qué sí. punto prevalece eso o a la hora de denunciar un delito o a la hora de, por ejemplo, pedir cuentas a otra persona respecto a, oye, ¿qué está pasando? A ver, en primer lugar, por ejemplo, vamos a hablar del hipotético caso de que se envíen X fotos en un contenido
explícito, ¿no?, de tu anatomía. Ero erótico festivo. Sí, exacto, exacto, ¿no? Por no ser vulgar. Em, eh, en este tipo de situaciones, o sea, son tus fotos, las has enviado en un chat privado con tu pareja, ahora expareja, Ujú, y si te amenaza con difundirlas, tú tienes todas las de ganar, así que no te achaques, tienes que ir a la policía, decir, mostrar tu conversación, porque lógicamente te pedirán X pruebas, y ahí el juez pues obligará a borrarlas, o en el caso de que las haya llegado a publicar, pues ya sabes, pena de prisión, pena de multa, porque quieras o no está divulgando, al final es pornografía lo que está divulgando, ujú, y encima está haciendo daño moral, porque ha sido la expareja, ¿no? Em, entonces, en este tipo de casos, pues si están colgadas en la red, se llevaría a cabo pues la supresión de los enlaces, también el borrado de todo aquello bueno, que se haya colado, ¿no?, en la red profunda. ujú. Entonces, se está ahora blindando mucho a las personas en el ámbito de la intimidad. O sea, por ejemplo, en materia de protección de datos, tenemos que tener en cuenta, sobre todo, el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo, que es la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y la libre circulación de los mismos. Ujú. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, hay algunas materias que a lo mejor no han sido tan desarrolladas en España, ¿no?, pero que al pertenecer a la Unión Europea, como se han legislado, se aplican esos reglamentos. Entonces, al final no hay vacío legal, no hay lagunas y se está bastante protegido. Ujú. Entonces, bueno, yo lo que aconsejo en este tipo de casos es que, Claro, aunque te hagan chantaje, si no tienes pruebas del que te está haciendo chantaje es el que está cometiendo el hecho punible, no tú. Así que siempre claro, vas a tener todas las de ganar. hablando de este tema sobre, em, maltrato, chantajes sexuales y tal, aparecía un caso que no sé si lo habrás visto, de hace, pues, no sé si una semana o unas 2 semanas desde que estamos grabando este podcast, sobre una chica que había denunciado a su pareja por haber, o expareja en este caso, por haber colgado fotos íntimas en una página erótica y el juez había como Filipo, lo siento. no te preocupes, como que había dado, no la razón a él, pero sí que había hecho como oídos sordos a la petición de que todo eso se retirara. ¿Crees que en alguna parte de la justicia podría pecar de una visión subjetiva de la misma para interpretar ciertas cosas? En este caso, el machismo. Ah, a ver, la cuestión es que no somos robots, ¿no? Ujú, Todas las personas tienen una interpretación diferente, tienen una psicología diferente. Entonces, cabe esperar que ante un mismo caso, a lo mejor dos, tres jueces, cuatro, resuelvan cosas de manera distinta. Lógicamente, según la aplicación de la ley, ¿no? Tú dentro de las leyes que hay tienes cierta discreción a la hora de moverte con ellas y de interpretarlas. Em, es el principio de Jurano no Curia. Pero claro, es cierto que pues hay gente pues que a lo mejor está en un ambiente pues más conservador, ¿no? ujú, Y a lo mejor no ve delito. O lo que ve es una penalidad mínima, por ejemplo, una multa, ujú, ¿vale? Ante estos casos, lo que hace la víctima es acudir al Tribunal Superior Jerárquico. Por ejemplo, vamos al Tribunal de Instrucción. Como no me ha solucionado el Tribunal de Instrucción, pues tendría que ir al inmediato superior, que sería la audiencia provincial, ¿sabes? sí, Entonces, sí, sí, tú sí. ahí te estás asegurando una revisión de lo que está pasando, de los hechos. Entonces, ahí lo que diga el superior será lo que al final se aplique. Así hasta que Por eso están agotes la buenos los vía. recursos, ¿no? Mm, Hasta que agotes la vía judicial, sí.
Vale. Y bueno, no sé si quieres tú decir algo en particular, dar algún tipo de opinión sobre todo esto que estamos hablando. Bueno, mi opinión en sí es muchas veces la inseguridad jurídica que crea el propio legislador. En el sentido de que yo estoy estudiando unas oposiciones, estoy dedicando 100% el tiempo de mi vida casi a estar delante de un papel y te llegas las sorpresas de que cada 2 meses, cada 3 meses hay modificaciones. Ujú, Entonces, si estamos en un ámbito de inseguridad jurídica, porque me estás cambiando todo el rato las leyes, va a llegar un punto en que al final nadie se va a saber las leyes bien. O en el sentido de que llega X partido político, te cambia todo. Luego resulta que hay unas nuevas elecciones, viene otro partido político y todo lo que te han cambiado deciden volver a derogarlo y estar con la legislación anterior. Entonces, creo que este país sufre de diarrea legislativa, como digo yo. ujú, Porque no paran, no se paran quietos. Yo creo que las leyes tendrían que servir para todo el mundo. Con una aplicación general, sin que por un partido o por otro partido político tengan que venir a modificar algo solamente para contentar a X colectivo. ujú. Hablando así, ya para ir finalizando, ya que estamos hablando tanto sobre cómo eh, la, los partidos políticos y otras vías interceden en el poder legislativo, o sea, en el poder judicial, perdón. ¿Qué opinas de los aforamientos? ¿Crees que son necesarios? ¿Crees que deberían cortarse? ¿Deberían reducirse? Em, La impunidad en sí mismo frente a la ley debería, o sea, ¿es algo necesario? ¿Debería ser muy puntual para ciertos cargos? Eh, sup- Dependiendo, porque por ejemplo la inmunidad respecto de los miembros del Consejo de Gobierno, eh, en el caso de que se haya cometido flagrante delito, se Ujú, procedería a su detención. O sea, lo único que se necesitaría la aprobación del resto de miembros de la Cámara. O sea, en el sentido, están bastante blindados en su posición de poder. Pero por otra parte, si no hay ese aforamiento a un tribunal superior, Eh, imagínate la presión que es sentir tú, que eres por ejemplo, un juez de una ciudad pequeñita, ujú. por ejemplo, un juez de Burgos, que te toque llevar un caso de un político reconocido, con muchas conexiones, habría mucha presión para ti. Entonces, yo creo Claro. que por eso existen los aforamientos, para evitar, ¿no?, que se pueda vulnerar la justicia en el sentido de presiones sociales. Claro, yo entiendo que al final, igual que a un médico le pide, o sea, te pide eximir culpas, ¿no? A menos que sea una negligencia flagrante, entiendo Ujú. pues que es eso, que a un juez también tenga algún tipo de, o sea, se le exima algún tipo de cosas si ha habido alguna cosa que está más o menos ponderada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso no sé, de temas políticos, de aforar a todos los miembros del Senado, por ejemplo, porque al final, cuántas personas aforadas o impunibles hay en España? Pues dependiendo. Dependiendo, por ejemplo, una asamblea legislativa de una comunidad autónoma, podemos llegar desde miembros de 33 personas, como sería La Rioja, hasta a lo mejor 135, como ocurre en Cataluña. Las inmunidades, hay muchas personas, ¿no? O sea, de lo que se componen. Por ejemplo, el Congreso de los Diputados, ahora creo que no sé si era entre 200, 400 miembros puede llegar a tener. Ahora hay creo que no sé si son 350 los que hay ahora. Porque claro, como esto me lo modifican cada X tiempo, pues no sé si tengo el temario a lo mejor atrasado. Bueno, pero más o menos para Pero hacernos una estimación.
Para hacernos una estimación, pues, no sé. Sí, alrededor Es que claro, de tú tienes en 70 cuenta, 70 por comunidad, no, aproxima aproximadamente si tú haces, una media, bueno, de 70 por comunidad, a excepción de, yo qué sé, Madrid, Andalucía y Barcelona, que esos siempre van a superar el centenar en la Asamblea Legislativa. sí, pero Luego metes, se las compensa, personas del ¿no? Congreso de Con los Diputados y el Senado, pues, pues no sé, habrá bastantes personas que gocen de inmunidad o aforamiento. En el caso de los miembros de la Asamblea Legislativa, no es inmunidad propiamente dicha, sino es aforamiento al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia, a la comunidad autónoma de donde se haya cometido el delito y de la que pertenezca. Entonces, sí que es cierto que hay una serie de semejanza entre esos órganos, pero también se difieren, ¿no? pues nada, Marta, muchas gracias por haber venido y habernos aclarado un poco todo este Bueno, tema. no sé si he aclarado, porque yo creo que, que he confundido un poco más a todo el mundo, porque esto es bastante complejo, ¿no? Es, es Sí, una de pero cal y bueno, otra de arena, más o menos. nos has dado una visión más de dentro sobre la justicia, el tema de sobre la subjetividad o no de la justicia y sobre ciertos ámbitos que sí que conviene recordar o hablar a... Mm, sobre todo lo que me gustaría terminar y decir es que hoy en día, ahora a través de las redes sociales, todo el mundo puede manifestar su opinión, lógicamente. El problema es que muchas personas, sin haberse instruido, sin haber dedicado todo el tiempo que se dedica a una oposición, porque estamos hablando de oposiciones que normalmente la media para aprobarlas está entre 5 y 8 años. 5 o 8 años estudiando 12 horas al día o 8 horas al día, dependiendo de lo que te exija tu preparador. O sea, con un solo día libre a la semana. Son personas que han dedicado toda su vida a estar estudiando leyes. Y ahora, hoy en día, se les juzga por la manera de aplicarlas. Personas que, bueno, pues a lo mejor han conocido X delitos de oído, ¿no? O que algunos que son habituales, pero que como tal no están instruidas en el Código Penal o en el Código Civil. Entonces, las presiones sociales también conllevan muchas veces sentencias injustas. Entonces, yo creo que habría que hacer un poco de conciencia, en el sentido de que yo soy jurista, no se me ocurriría a mí, por ejemplo, meterme con la labor que hace un ingeniero, porque no tengo ni idea, hay que reconocer, yo no tengo ni idea en ese ámbito. No, Entonces, eso... sí que puedo decir, a lo mejor me parece injusta, a lo mejor, yo qué sé, eh, debería ser una pena de prisión o una pena de multa más grave, pero no puedo coger y decir que esa persona no sabe lo que se hace o que es un completo inepto. No, Porque si ese sí, sí, juez, por no. ejemplo, llega a un punto en que está cometiendo negligencias, lógicamente se le va a apartar de la carrera judicial, se le va a suspender de empleo y sueldo o se le va a inhabilitar. Entonces, hasta cierto punto, la gente que está en esos puestos son profesionales que cada día, como digo yo, como se modifican todas las leyes, tienen que estar suscritas a noticias jurídicas para ver qué están modificando, para saber qué tienen que aplicar. Son personas que al final, desde que empiezan con la oposición hasta que se jubilan, van a estar siempre teniendo que estudiar nuevas cosas. Entonces, yo creo que se merecen un poco de respeto en ese sentido y que bueno, que la sociedad tiene que entender que no es grato juzgar. La gente que entra a judicaturas es porque quiere hacer justicia, quiere mejorar un poquito la sociedad. No están ahí porque digan, oh, qué trabajo tan bonito tener que ver las desgracias por las que pasa la gente. Ya. Pero bueno, también es un mal endémico, ¿no? Actualmente todo el mundo opina de todo y igual que hay negacionistas de la nieve, hay negacionistas de la lava, hay negacionistas de la Ya, pero justicia. el problema es cuando tú ya conculcas el principio de inocencia.
por el cual, hasta que no hayas leído todas las pruebas, hayas visto todas las pruebas, tú no puedes decir si alguien es culpable o no, porque Ujú. le puedes arruinar la vida a esa persona. O sea, antes de que se le haya juzgado, antes de que haya una sentencia, a las personas ya las están llamando de todo. ¿Y si luego no es así? Esa persona ya está manchada para todos los lados. La depresión que la acarrea. Mira el mismo caso de, por ejemplo, eh, Johnny Depp. Johnny Depp, que en inglés no, eso no lo pronuncio muy bien, pero bueno, Johnny Depp. Eh, pues el ámbito laboral, cero, ya no le contratan. Ya, El daño moral que se le ha hecho, tremendo. La depresión que debe tener encima el pobre hombre, enorme. sí, Entonces, no, hay que tener mucho cuidado, que a través de las redes, del anonimato, la gente es muy valiente, se echa hacia adelante y puede hacer mucho daño, mucho daño. pues yo creo que nos podemos quedar con esa reflexión, la reflexión de, en ciertos ámbitos, no opinar cuando no tenemos ni puta idea y dejar trabajar a la Mm, justicia cuando al exacto, final exacto. sois Hasta que no profesionales. salga la sentencia, claro. Que luego hay muchas vías. Si la sentencia no es justa, se va a ir al superior jerárquico, ¿no? Está el recurso. Ujú. Hay Sí, no, medios, no. Exacto, no podemos retroceder a la época medieval donde estaba el hombre que supuestamente era el más sabio del pueblo y se impartía toda la justicia, bueno, mediante opinión popular. Muchas veces que llevaba a cabo actos atroces. mm, eso está Entonces, claro. no podemos ir hacia atrás. O sea, siempre hay que evolucionar hacia mejor y habrá que ver las vías que se pueda hacer para poder conseguir una mayor agilidad dentro del ámbito de justicia o a lo mejor un mayor aspecto disuasorio mediante la aplicación de penas, pero siempre para mejor. No, no hay que volver otra vez a la justicia de tu propia mano, porque al final solamente vas a perjudicarte. Mm, Por muy triste que sea, ¿no? O por muy merecido que se lo tenga la otra persona. Pero al final no, luego también tú acabas en prisión. Entonces, ya, al final te conviertes en aquello que estabas combatiendo, ¿no? Es como la parábola exacto, en sí, sí, esto ya hablo en modo más metafísico, rollo, yo como escritor, pues si tengo un personaje que imparte justicia para vengar la muerte, es que también se está convirtiendo en un asesino. sí, sí, sí. Entonces, no hay que rebajarse a ese nivel. Aunque la justicia a veces sea lenta o no estés muy contento con lo que te han brindado, eh, al final hay recursos, hay medios para conseguir mejores soluciones. Pues es una buena reflexión para acabar. Y nada, Marta, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo, porque como bien dices, estás siempre hasta arriba y dedicándole a esa recta final que tienes de las oposiciones. Espero que lo hayas pasado bien. Yo encantada. Y nada, esperamos volverte a tener por aquí pronto, hablando de este tema de judiciales o otros no tan judiciales. Y nada, al resto nos vemos en la próxima. Hasta luego.